Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, mis hermanos de la iglesia Vida Nueva Neza. Como todos los domingos, es un privilegio el poder transmitirles la palabra de Dios. Lo hago con agrado, lo hago con todo mi empeño y esfuerzo para ustedes, pidiendo la dirección de Dios. Y en este año nuevo, es la primera semana de año nuevo en la cual estamos transmitiendo. Y qué mejor que hablar del perdón. Es importante que nosotros sanemos nuestro corazón, dejando atrás todo lo que ya pasó y viendo hacia el frente por lo que viene. Muchos de nosotros nos quedamos estancados en el mes pasado, en el año pasado, en años pasados. Tenemos y debemos que aprender a perdonar como nos lo ha establecido nuestro Señor Jesucristo. El tema de esta predicación es el perdón y el título de esta predicación es Sanando mi corazón. Debemos de tener un corazón sano, limpio, para que podamos amar, perdonar, para que nos podamos gozar en Cristo y con nuestros seres queridos. Es importante el perdón. El perdón es fundamental en el cristiano, mi hermano, es muy fundamental. Y muchas veces nosotros no nos gusta aplicarlo en nuestra vida porque nos hemos sentido heridos, nos hemos sentido lastimados, nos hemos sentido abusados, etcétera, qué sé yo. Y eso permite que haya amargura y rencor en nuestros corazones y la falta de misericordia y de perdón. Por eso es importante que nosotros podamos otorgar ese perdón y limpiemos y sanemos nuestro corazón para poder enfrentar las circunstancias que estamos pasando, lo que viene en unidad, en amor, en fraternidad. Es importantísimo. Y déjame decirte, ¿qué es el perdón? Y yo digo que el perdón es pasar por alto una ofensa sin imponer, necesariamente una penalidad. Es el pasar por alto una ofensa sin imponer necesariamente una penalidad. Ese es el perdón. De esa manera nos perdonó Cristo a nosotros. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, a 2 de Corintios 5:19. Ese va a ser nuestro texto, nuestro versículo para hablar de este título, Sanando mi corazón. De ahí vamos a tomar una aplicación para nosotros, que es el perdón. Y dice 2 de Corintios 5:19. Dice así: la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Padre, en esta tarde te doy gracias, te doy gloria y honra, y pido y ruego que tú redargullas nuestros corazones, nuestro corazón de pecado. Perdona nuestras imperfecciones y pido y ruego nos restaures. Levanta el ánimo de aquellos, Señor, que están afligidos, abatidos. Haz crecer la fe en nosotros y que podamos experimentar tu amor, tu consuelo, tu perdón en medio de las pruebas, las luchas, las aflicciones que estamos enfrentando. Pongo en tus manos esta palabra, esta exposición, que el Espíritu Santo me guíe, que Él hable al corazón y yo solamente un instrumento. Te lo pido y ruego en el nombre que es sobre todo nombre de quien vive y reina, Cristo Jesús. Amén. Amén. Mira, mi hermano, que el perdón de cierta manera nos libra de la deuda contra otra persona. De manera que el perdón que Dios nos ha dado a ti y a mí, nos ha librado del pecado. El perdón, repito, nos libra de la deuda contra otra persona. Así nos perdonó Dios. Él nos ha librado de la deuda del pecado. Dice Romanos 6:23, acompáñame a Romanos 6:23. Dice así: porque la paga del pecado es muerte. Cuando tú y yo no hemos sido perdonados por Cristo, dice que nuestra paga va a ser la muerte. Y muerte eterna, hermano. Muerte eterna. Y eso nos debe de preocupar. Eso nos debe de preocupar. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó y Él ha pagado nuestra deuda. Pero si no nos perdona, nuestra deuda está vigente. Cuando yo peco contra ti, hay una especie de deuda moral que yo adquiero, y cuando tú me perdonas, tú has eliminado esa deuda. Pero para tú eliminar esa deuda, muchas veces tienes que renunciar a tu derecho con el que tú te estás considerando. El derecho de la reparación o la venganza del daño que yo te hice. Y el perdón está haciendo a un lado todo eso, hermano.
El perdón tiene un efecto en la persona que es perdonada, pero mayormente un efecto positivo en la persona que está perdonando. Es importante que tú y yo perdonemos. Pero tomemos en cuenta que perdonar no es ir con el otro a pedir cuentas, porque cuando estamos haciendo eso, no hemos entendido lo que es el perdón. Ahora, es posible que nosotros tengamos que hablar con sentimientos, con emociones, pero debemos de cuidar de no tener un carácter acusatorio. Porque esa no es la actitud de una persona que perdona. Por tanto, hermano, yo hago una pregunta. ¿Qué efecto tiene cuando la persona se rehúsa a perdonar? ¿Qué ocurre cuando alguien se llena de resentimiento, de amargura, de ira? ¿Sabes qué está detrás de todo esto? Hay mucha ira, enojo, y eso va agriando, por decirlo así, mi sentido, mi interior. Porque yo creo que detrás de todo esto hay un sentido de justicia que nosotros tenemos. No quisiéramos perdonar a otro y decir, ya se terminó todo, no pasa nada y no hay nada. Sino que quisiéramos que hubiera un pago hacia mi persona con el otro que tiene una deuda conmigo. Sentimos que hay un modo de justicia porque debemos de pagar, queremos que nos paguen forzosamente el daño que nos hicieron, el daño por el cual nosotros nos hemos sentido mal, resentidos. Y eso es lo que nos lleva muchas veces a que quisiéramos que el otro pague el daño que nos hizo. El daño que nos hizo. Y mira lo que hizo Cristo. Cristo nos perdonó. Cristo lo hizo por las riquezas de su gracia. Y si es por gracia, es gratuito. El perdón que Él nos da es gratuito. Eso es lo que dice la palabra. Pero déjame decirte que yo considero que más bien así es. El perdón que Dios nos otorgó a nosotros no fue gratuito, hermano. Y eso es lo que quiero que empieces tú a entender y a comprender lo que hizo Cristo. A Dios le costó la vida de su Hijo, el perdón de nosotros. Hubo un pago para mi perdón, para tu perdón, y yo no tuve que hacer ningún pago por mi perdón. Ahora, el perdón regularmente cuesta algo a alguien. El perdón regularmente cuesta algo a alguien. Por ejemplo, si tú me debes a mí 10,000 pesos y no me los puedes pagar y yo te los perdono, esa deuda, el perdón me costó 10,000 pesos a mí. Hay a alguien que le va a costar el perdón. Pero el mejor ejemplo del perdón es el de Dios. Mi perdón le costó la vida de su Hijo. Y por eso yo no tengo razón, escúchame bien, y por eso yo no tengo razón para negarme a pagar el costo del perdón que yo tengo que otorgar. Pero muchas veces nos negamos a otorgar ese perdón. Y eso no es lo que nos enseña la palabra. Ahora, cuando no otorgamos el perdón, comienza a ocurrir ese resentimiento en una persona. Comienza a alejarse, a separarse, a tener una lejanía. Hay un sentido crítico por la misma ira acumulada. Hay una forma legalista de mucho juicio en esa persona que se va desarrollando y no ha podido perdonar. Y la persona al alejarse va experimentando una soledad, va experimentando una tristeza, empieza a deprimirse, hay un silencio, no comunicarse sus emociones, sus sentimientos, y muchas de esas personas están depresivas, están deprimidas, simplemente por el resentimiento, por la ira, por los sentimientos acumulados, no perdonados, y esa es una causa principal de depresión, y eso es falta de perdón, del perdón otorgado. Muchas veces hemos hablado de esto, de hecho, hablamos de que la falta de perdón produce en nosotros muchas enfermedades. De eso ya lo hablamos en unas semanas anteriores. Si tú no lo escuchaste, puedes buscar en YouTube la falta de perdón y te vas a encontrar con todas las problemáticas que causa el no perdonar.
Y muchas veces cuando no perdonamos, estamos resentidos, nos aislamos. Y eso produce que las personas se vuelvan protectoras de sí mismas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Cuando tú tienes una cortada, por ejemplo, en la mano, y te arde, tú no quieres que te la toquen, tú tienes cuidado de ella, no dejas que nada vaya a chocar con ella, la cuidas, te vuelves protectora de tu mano, porque no quieres producir dolor en ella. Asimismo, pasa con las personas que se alejan. Quieren ser protectoras de sí mismas. Ellas dicen, ya nadie me va a ofender, ya no va a permitir más ofensas. Y esto causa una lejanía. No solamente de las personas que ofenden, sino de las demás. Y eventualmente, inclusive, una lejanía de Dios. Por eso es importante el perdón. Porque si no otorgamos el perdón, puede causar en nosotros muchos daños, mi hermano. Es donde mi conducta, si yo no perdono, comienza a jugar un papel muy importante en el sentido de tristeza, de soledad, de aislamiento. Por eso muchas personas el día de hoy están deprimidas, porque se han alejado, no cuentan con nadie y comienzan a sentir que a nadie les interesa, a nadie les importa. Pero es un corazón realmente que está agriado, que está amargado, que se está descomponiendo. Debemos tener mucho cuidado que nuestro corazón, en lugar de estar enfermo, esté sano, para que podamos otorgar el perdón, para que podamos otorgar esas afecciones que necesitamos de amor, de bondad, de misericordia. Ahora nosotros somos seres como de dos componentes, yo lo voy a mencionar así. Uno físico, que es nuestro cuerpo, y uno espiritual. Y todo lo que es emocional me afecta en lo espiritual, para bien o para mal. Nosotros sabemos que si no perdonamos, va a haber consecuencias. Mira cómo Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. De cierta manera Dios está observando para ver si tú y yo tenemos la disposición de perdonar. Cuando Dios observa que yo no tengo disposición de perdonar y yo me acerco a Él para pedirle perdón por mis actos, ¿sabes qué me dice el Señor? Dice, quisiera perdonarte, pero ve y resuelve tus problemas con tu hermano, con la persona que tienes esos problemas, para luego tú y yo hablar del perdón que tú quieres que yo te otorgue. El Señor no nos va a perdonar si nosotros no perdonamos. Y mira que Él es fiel a su palabra. Definitivamente mi falta de perdón a nivel relacional con el otro afecta mi vida espiritual con Dios. Mis relaciones horizontales afectan mi relación vertical con Dios. Ahora, ¿cómo ocurre el perdón? Muchos dicen que es una decisión nuestra. Otros dicen que es un proceso que se da. Yo creo que depende del caso de cada uno de nosotros, ¿sí? Hay ofensas sencillas que se pueden solucionar en un evento. Tú le dices, perdóname, disculpe, no te vi, no te saludé en la mañana. Y el otro te dice, no hay problema, yo pensé que no me querías hablar. Y hasta ahí queda, no hay nada. Pero hay ofensas mayores que ocurren. Y sobre todo en personas de menos madurez espiritual. Entonces se convierte en un proceso donde a veces yo tengo el deseo de perdonar. Y estoy luchando. Porque yo no puedo deshacerme de ese hecho ocurrido, de ese hecho que me lastimó, que me hirió. Entonces yo necesito entender que el perdón es como un evento o un proceso. Un evento porque yo tomo la decisión en un momento dado de perdonar. Y es un proceso porque yo voy a tener que luchar con esto hasta lograrlo. Porque a veces la herida, el problema, no es menor, sino causa gran impacto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces yo voy y pido ayuda al Señor hasta que esto sea una realidad. Ahora, la idea es que sea un solo evento y solo las personas muy maduras pueden hacerlo de esa manera, pero tampoco podemos minimizar el perdón si queremos sanar. Muchas veces decimos, bueno, es mi padre, no hay problema, no pasa nada. Es mi esposo, me golpeó, pero no pasa nada. Mi tío abusó de mí, pero no pasa nada. No podemos minimizar el evento. Claro que no. Porque si yo no le doy el tamaño o la connotación a la hora de examinarlo, me voy a volver para atrás, no voy a perdonar.
Tengo que admitir el dolor que me causó, el tamaño de la ofensa, pero no debo de quedarme ahí nada más, hermano. No debo de quedarme ahí. Debo de seguir adelante en mi proceso. Muchos decimos, me hicieron algo tan grande, tan doloroso, y ahora yo le perdono y todo ahí se acabó y ya. No va a aprender su lección. Es lo que nosotros muchas veces decimos. ¿Cómo es posible? Si tú supieras, pastor, lo que me hicieron, te darías cuenta de que cómo yo les voy a perdonar y ahí quedó y todo. Y te explico por qué. ¿Por qué pensamos así? Todos tenemos un sentido de justicia que quisiéramos ver cumplido. Y la pregunta ¿es bíblico o no? Todos tenemos un sentido de justicia. Y queremos que se haga. ¿Es bíblico o no? Si Dios está conforme con eso, entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está la justicia? Y yo te digo, la justicia está en la cruz. La justicia está en la cruz. Cristo fue a la cruz por el perdón de los pecados de los hombres. Entonces, si tú me ofendes, ahora yo estoy tratando de que tú pagues por algo por lo cual Cristo ya pagó. Escúchame bien. Si tú me ofendes, ahora yo estoy aplicando un sentido de justicia, quiero justicia contra ti, ahora estoy tratando de que tú pagues por algo por lo cual Cristo ya pagó cuando fue a la cruz. Yo debo de entender y reconocer que hay una parte que yo tengo que hacer, y es olvidarme del sentido de justicia, porque cuando nos hieren, nos hacen algo, queremos justicia, queremos que pague aquella persona por lo que nos hizo. Pero el perdón no tiene nada que ver con el sentido de justicia, sino tiene que ver con el ejercicio de la gracia. Con el ejercicio de la gracia. Y eso es lo que tú y yo debemos entender, mi hermano. Si yo te hago una herida y dentro de un año te pregunto, ¿quién te hizo esa herida? Y tú dices, tú me la hiciste. ¿Sabes qué? Yo no soy culpable de esa herida porque tú no has aprendido a perdonar para que sea tan sanado tu corazón. Yo voy a ayudarte a entender esto. Cuando yo perdono, yo tengo que entender que voy a cargar, escúchame bien, cuando yo perdono debo de entender que voy a cargar con las consecuencias del pecado del otro. Pero no es justo, pastor, permíteme, déjame explicarte. Es más, perdone o no perdone, yo tengo que cargar con las consecuencias del otro. ¿Cómo está eso, pastor? Por ejemplo, si alguien me rompe un brazo y no perdono, yo tengo que cargar con mi fractura. Perdone o no perdone, yo tengo que cargar con mi fractura. Siempre hay un costo, mi hermano. Ahora, la pregunta es si yo tengo la disponibilidad de cargar con las consecuencias del pecado del otro. Como Cristo lo hizo en la cruz. Él fue a la cruz porque Él cargó las consecuencias de mi pecado, de tu pecado, del pecado de todos, mis hermanos. Él tuvo que enfrentar las consecuencias. Él pagó por el pecado de todos, aún sin que Él nos hubiera hecho nada. Nada. Y a veces escuchamos decir, yo quisiera perdonar, pero no puedo. Lo he intentado, pero no puedo. Es que es tan grande la herida, es tan grande la lastimadura, es más allá de mis fuerzas. Pero la palabra de Dios nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El cristiano tiene que recordar eso, que todo lo puede en Cristo, que lo fortalece, mi hermano. Cristo lo fortalece para hacer eso. Hay heridas que son muy profundas. Y el resentimiento se ha acumulado y es como que se dificulta el proceso del perdón y comenzamos a decir, es que tú no sabes qué tan grande es esta herida para mí, no sabes cuán grande es mi pena y yo tengo que enfocarme no en lo grande, yo debo de enfocarme. Si tú has pasado por una situación así, mi hermano, te lo digo con todo mi amor, tú no te enfoques en lo grande que es la herida. No estoy haciendo menos la herida, sino tú enfócate en qué tan grande es el poder de Dios que te permita conquistar esa herida. Mayor es el Señor. Mayor es el Señor. Alguien dijo que era
que el errar era de humanos y el perdonar es divino. Y esa es la realidad. Nosotros nunca nos vamos a parecer más a Dios como cuando perdonamos. Y nunca nos pareceremos más al hombre como cuando no perdonamos. Y esa es una gran realidad. La pregunta es, ¿a quién quiero reflejar? ¿Al hombre o a Dios? ¿A quién quiere reflejar usted, hermano? ¿Al hombre o a Dios? Tenemos que perdonar, tenemos que sanar nuestro corazón, esas cargas que tenemos, esas heridas, ponerlas en manos de Dios, porque para que podamos amar, para que podamos tener nuestras relaciones afectivas bien, podamos empezar un año en el cual podamos dar todo de nosotros. Aquella persona que a usted le ofende, esa persona probablemente le falte el amor de Dios en su corazón. Y eso nos debe de preocupar. Eso nos debe de preocupar. Si usted conoce a Dios, pídale a Dios que le ayude, que le fortalezca para tolerar todo eso. Por tanto, necesitamos a Dios para perdonar. Dios no tiene problemas con conocer nuestras incapacidades, nuestras debilidades, nuestras insuficiencias. Él las conoce. Dios tiene dificultad conmigo cuando yo, teniendo una incapacidad, o usted tiene una incapacidad, una insuficiencia, una debilidad, yo no la admito, no la confieso y yo no le pido ayuda a Dios. Yo trato de hacerlo con mi propio esfuerzo para conquistar esa debilidad. Y déjame decirte que si tú quieres hacerlo por tu propio esfuerzo, no vas a poder lograrlo, hermano. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitas sanar tu corazón. Necesito sanar mi corazón. Pero para esto debo de perdonar. Mira, cuando Dios te perdona, no hay pecado. Estás limpio. Y si tú en ese momento partes, te vas con Dios, mi hermano. Limpio. Pero tenemos que perdonar. Si yo le llevo a Dios mi problema y le digo que tengo problemas en perdonar a esta persona, que no he podido hacer a pesar de que quiero, a pesar de que deseo otorgarle perdón. Dice Dios en su palabra, dice la palabra de Dios, que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Si tú le dices, Dios, en mi orgullo no he podido perdonar, Señor, perdóname, ayúdame, yo necesito de tu asistencia, de tu ayuda. Yo no dudo que si tú le pides con humildad de todo corazón, yo no dudo que Dios le ayude para que usted pueda hacerlo. Pero necesitamos perdonar, hermano, necesitamos perdonar. No importa lo que le hayan hecho, necesitamos perdonar. Necesitamos sacar todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestro interior, desprendernos de ese interior agrio, de ese interior que nos está carcomiendo por dentro. Necesitamos sacarlo, limpiarlo. Y tú puedes decirme, pero pastor, ¿qué pasa si yo perdono a alguien y me vuelve a ofender? Yo por eso no lo perdono nuevamente, porque lo perdono y me vuelve a ofender. ¿Qué pasa, pastor, ahí? Y hay algo que nos va a ayudar a ver esto, para que veamos en relación con el otro. Es ver, para que nosotros podamos ver mi relación con el otro. Y si pasa esto, mira lo que te voy a decir. Necesito ver mi relación con Dios. Eso que a veces preguntamos, es lo que yo constantemente, y tú, le hago a Dios todo el tiempo y en todo momento. ¿Cuántas veces hemos buscado a Dios? Le ofendimos, le pedimos perdón y a la mañana siguiente le pedimos perdón por lo mismo. Y pasando los días le pedimos perdón cientos y miles de veces por lo mismo. A nosotros no se nos ocurre pensar, ya no le puedo pedir perdón a Dios porque ya le pido perdón muchas veces por lo mismo. Entonces entendamos que si tú quieres que Dios lo haga contigo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo con aquel que te perdonó. Con aquel que te perdonó. Necesitamos perdonar, hermano. Y a veces es un proceso en el cual tú y yo tenemos que experimentarlo. Ahora viene algo bien importante y escúchame bien. Ahora yo no puedo esperar. Escúchame bien lo que te voy a decir. Porque muchos esperamos esto que voy a mencionar. Muchos lo esperamos.
Yo no puedo esperar que que cuando yo perdone, la otra persona comience a cambiar. ¿Eh? ¿Por qué me dice eso, pastor? Yo no puedo esperar que cuando yo perdone, la otra persona comience a cambiar. Yo no, ¿sabes por qué? Porque yo no perdono para que la otra persona cambie. Yo perdono porque es lo que Dios me ha mandado a hacer en su amor. Yo no perdono para que cambie, yo perdono porque es lo que Dios quiere que yo haga y me lo transmite a través de su palabra y me ayuda a través del Espíritu Santo. Hermano, la persona que debe de empezar a cambiar primero soy yo, soy yo. Nosotros no podemos cambiar a nadie, entonces vayamos con el que puede cambiar. ¿Sabes qué? Yo te perdono, pero Señor, te pido mucho que tú transformes su vida, toque su corazón, que tú trates con él. Yo hago lo que tenga que hacer y tú, Señor, harás lo que tengas que hacer con él. Porque yo perdono, no para que la persona cambie, sino porque tú me lo mandas, mi Dios. Y por amor a ti lo hago. Eso es importante. A veces nosotros no perdonamos una ofensa. Y no la perdonamos porque pareciera que es grandísima la ofensa que nos hicieron. Pero cuando nosotros hacemos esa misma ofensa a otros, la vemos desde dos perspectivas, mi hermano. Cuando nos la hacen, la vemos muy grande. Y cuando la hacemos, la vemos muy pequeñita. Y eso no tiene que hacer. Cuando nosotros perdonamos, debe ser algo real, como Cristo nos perdona a nosotros. Cuando el Señor Jesús nos ha perdonado a nosotros, Él no nos ha echado en cara nada de nuestros pecados pasados, ni de nada de lo que nosotros le hayamos hecho. Y a veces eso nos ocurre a nosotros. Estamos hablando del perdón y dices, ok, yo quiero perdonarte, pero ¿sabes qué hacemos, mi hermano? Le echamos en cara lo que nos ha hecho, lo que nos ha dicho, y eso no tenemos que hacerlo. Yo te perdono y mañana te echo en cara. Te perdono y mañana te digo, pero tú hiciste, tú me dijiste. Hermano, no, limpia su corazón, limpia su mente, que Dios le ayude. No, Dios no es así. Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 43, 25. Dice, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Cuando Dios perdona, Dios olvida. Pero la idea es que cuando Dios perdona la ofensa, no va a decir, mira lo que me hiciste hace un año o en aquella ocasión. No, hermano, Él no va a decir a eso. Hace un año no te lo cobré, pero ahora te lo cobro. No, y a veces hacemos nosotros. Perdonamos y después queremos que reparen la falta de lo que ya perdonamos. Y esto no puede ser. Él no le echa en cara a nadie lo que hizo. Él perdona y no se acuerda de sus pecados, hermano. Así tenemos que ser nosotros. Si nosotros perdonamos, se supone que ya limpiamos nuestro corazón, que ya cerramos ese capítulo, que ya pasamos ese proceso. Y ahí se quedó. No podemos echar en cara nada. Entendámoslo, mi hermano. Así debe de ser nuestro perdón. Así debe ser nuestro perdón. Ahora, las relaciones donde más ofensas ocurren es en una relación conyugal, de matrimonio, familiar, siendo estas las relaciones más íntimas. Y esto es precisamente por ser más íntimo y más cercano. Por ejemplo, si yo veo a un amigo una vez al año y lo veo una hora, lo saludo y estoy con él, difícilmente yo voy a producir en él una ofensa. Pero si yo estoy con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con el cual convivo las 24 horas, duermo con ella, como con ella, hago muchas cosas con él o con ella, entonces estamos más expuestos a una ofensa. A una ofensa. Y es algo fuerte, mi hermano. Tenemos que tener cuidado, porque si mi vecino habla mal de mí, a mí tal vez no me interese, pero si mi esposa habla mal de mí, ¿sabes qué? Me va a doler mucho más. Mucho más. ¿Por qué? Porque ella está cerca de mí y yo quiero su aprobación y yo quiero su aprecio, yo quiero su amor. Y si mi esposa está hablando mal de mí, entonces eso me duele y me lastima. Entonces, esto es importante, el perdón. ¿Sabes por qué? El matrimonio o en el seno familiar es una escuela del perdón. Ahí tenemos que aprender a perdonar. Yo sé que es difícil para ti a veces las situaciones que vives o pasas con tu esposo, esposa, con tus familiares.
Pero ahí es la escuela del perdón, donde tú y yo debemos aprender. Cristo sabía que las relaciones nuestras más cercanas se van a cultivar y van a crecer. No porque tú y yo nos ofendimos o no nos ponemos de acuerdo en todo, ya por eso vamos a estar peleando y no nos vamos a perdonar. Mira lo que dice Colosenses 3:13. Dice así: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, como Cristo nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Él ya no se acordó de ninguna cosa que nosotros hubiéramos hecho. De esa manera nos perdonó, y nos perdonó de una manera unilateral, de Él para nosotros. Nosotros no debía de él habernos perdonado, pero Él nos perdonó, sin hacernos Él nada a nosotros, sino lo contrario, nosotros a Él. Él nos perdonó, y así también dice, hacerlo vosotros. Así tenemos que hacerlo nosotros, perdonar, soportándonos unos a otros, teniendo paciencia. Yo tengo paciencia con mi esposa, con mi esposo, porque lo amo. Es la persona que Dios me dio, que amo, con mis hijos, con mis familiares. Yo lo soporto. Y cuando hay una herida, entonces yo le perdono. No hacerme la víctima, sino perdonarlo. Que Él pueda ver en mí a Cristo. Yo no lo perdono para que Él cambie. Lo perdono porque es lo que Cristo nos manda hacer. Y le pido a Dios que restaure nuestras relaciones. Y le pido a Dios que restaure nuestras relaciones con Él. Y le pido a Dios por lo que yo no puedo hacer. Y entonces Dios viene y nos reconcilia con el Padre, pero también reconcilia nuestras relaciones horizontales. Hermano, tu esposa, tu esposo no es la persona que quiere el mal contra ti. Muchas veces es la falta de conocimiento del amor de Dios. Otras veces es el enemigo que quiere venir a hurtar, a matar, a destruir. Quiere arrebatarte lo que Dios ha puesto en tu vida. No permitas que por una contienda, por un enojo, por cosas vanas, por cosas que si tú las analizas no tiene sentido, porque si se pudieran poner de acuerdo, juntos podrían hacer mayores cosas. No permitas que el enojo, la ira, la falta de perdón rompa con esas relaciones afectivas, fraternales en tu vida. No lo permitas. Cristo está para ayudarte, Cristo está para fortalecerte. A veces cuando nos sentimos heridos, cuando nos sentimos lastimados, ofendemos, gritamos, decimos y hacemos cosas que después nos arrepentimos. Por eso debemos ir a Cristo. Debemos conocer la palabra de Dios, porque nuestras voluntades no es la voluntad de Dios. Yo hablé de la voluntad hace 8 días y decía que la voluntad comienza con un entendimiento, un conocimiento, y después una determinación. Lo hago o no lo hago, me conviene o no me conviene. En la voluntad del hombre siempre va a buscar su conveniencia, lo que a mí me gusta, a mí me agrada. Y en base a eso, yo tomo una determinación y hago una acción. Pero cuando yo conozco de Dios y voy a la palabra de Dios y pido a Dios que haga su voluntad, entonces la voluntad de Dios no va a ser que yo deshaga, que yo enfrente, que yo destruya una persona, una familia, unos familiares. La voluntad de Dios va a ser que yo perdone, que yo ame, que yo tenga misericordia. Si usted se siente lastimado por su esposa, perdónelo. Si usted se siente lastimado por su esposo, perdónelo. Si usted se siente lastimado por sus hijos, perdónelos. Si sus hijos se sienten lastimados por sus padres, perdónenlos. Si se siente lastimado por algún familiar o ser querido, perdónelos. Vaya a Dios, entréguele sus cargas. Pídale que le ayude. Pídale que cambie sus vidas. Usted no lo va a cambiar. El perdón no es para cambiar vidas. El perdón es por obediencia a Dios. Es para que limpie su corazón. Es para que su corazón tenga más espacio para amar familias. Debemos de entender que necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar, hermanos. Eso es algo
grande, es algo precioso. Es algo grande, es algo precioso. Muchas veces yo pienso y miro que no hay un sentido de justicia. Perdonar y dejar al ofensor libre. ¿Y sabes qué? Cuando pasa eso, dices, ¿cómo lo voy a perdonar y ya se acabó? Cuando pasa eso, yo tengo que voltear y mirar la cruz. Yo tengo que perdonar. Eso es lo que Cristo hizo en esa cruz. En sus últimos momentos, después de ser traspasado, después de haber sido lacerado, abofeteado, burlado, escupido. Y todavía en sus últimos momentos dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso te incluye a ti y a mí. Y decirle, Señor, perdónalos porque tú sabes que me están ofendiendo, porque tú sabes que me están lastimando. Pero yo creo que no saben, no te conocen, no saben lo que hacen porque no te conocen. Señor, ayúdalos a conocerte. Pon en su corazón un cambio. Tenemos que ir al Señor. Tenemos que ir al Señor. Yo creo que nosotros tenemos que recordar la cruz, mi hermano. Miremos a la cruz para que yo pueda soportar y tolerar, por decirla, ofensas tuyas y mías. Cristo pagó con su propia vida el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo es que yo me voy a negar a otorgarle el perdón a alguien? Cristo vino, dejó su gloria, vino a un mundo terrenal a perdonar mis faltas, mis pecados, cosa que Él no había hecho, que no tenía contribución alguna con ello. En eso, cuando hay un conflicto, siempre hay una participación o contribución del uno o del otro. Él no tenía ninguna. Y aún así, me perdonó. Y me perdonó incondicionalmente, gratuitamente. Incondicionalmente es la palabra clave. No hay ninguna condición en mí por lo cual deba de otorgarte el perdón. No te pongo ninguna condición. Yo te perdono. Si tú quieres ser igual, si quieres seguir así, ese es tu problema. Pero mi corazón es sanado. Yo no cargo con esa carga que tú me estás afectando. ¿Sabes qué? Yo me libero, la pongo en manos de Dios, te perdono. Si tú quieres perdonarme o no, yo no sé. Allá tú. Yo me libero de esa carga. Yo no te pongo ninguna condición. Me has afectado, me has herido, pero yo te perdono. Que Dios trate contigo. Mi corazón está limpio, está sano, está sanando. Donde entonces hay un corazón sano. Hay muchas maneras en que se muestra un corazón sano, afectivo, fraternal, amoroso, misericordioso, como el corazón de Cristo. Entonces, ¿cuál es la condición en Él por lo cual me perdona? Y es la gracia. Y es la gracia. El Señor nos perdonó por su gracia. Por su gracia. Hermanos, yo te pido y te ruego que vayamos a la Escritura. Cuando nos sentimos dolidos, cuando nos sentimos heridos, porque pasa. Y verdaderamente hay cosas que nos causan una herida profunda, hay cosas que nos lastiman, hay cosas que nos laceran, hay cosas que no podemos de verdad tener contentamiento por nada en nuestra vida. Pero yo te pido que entres en ese proceso de dejar todo en manos de Dios, que tú perdones, que tú le pidas a Dios que trate con él o con ellas o con ellos, que tú te liberes de esa carga. Tú te liberes de esa carga. Cuando estoy en un conflicto, yo voy a la palabra. Y si el Señor me dice que Él me perdonó incondicionalmente y gratuitamente, entonces incondicionalmente y gratuitamente yo perdono a esa persona. A veces es en un evento, perdono y ya, pero a veces es un proceso. Pero en ese proceso Dios nos va a sostener, Dios nos va a ayudar. Hermano, libérate, sé feliz en este año que comienza. Gózate en Cristo, gózate con tus seres queridos. No permitas que el enemigo te esté robando todo.
No permitas que te robe tu matrimonio, no permitas que te robe a tus hijos, no permitas que te robe a tu familia, no permitas que te robe a tus hermanos en Cristo. Yo no quiero ver en la iglesia que alguien se le esconda a otro porque no han arreglado sus situaciones. No, hermanos, si tenemos algo, vayamos en amor en Cristo y perdonemos. Si él no lo entiende o no te queda el perdón, tú te liberas. O al revés, tú te liberas, tú le entregas a Cristo y mira, eres feliz. Si el otro se amarga, ese es su problema. Termino con esto, hermano. Con esto termino. Con esta ilustración para que me entiendas lo que es el perdón. Una señora te voy a contar una historia pequeñita. Una señora va con el emperador porque a su hijo lo habían condenado a muerte. Y le pide misericordia al emperador. Le dice, misericordia, misericordia por mi hijo. Y el emperador le dice a la señora, señora, su hijo es un criminal, un perseguido de la ley. Él no merece, escúcheme bien, él no merece misericordia. Y la señora le dijo así, señor emperador, si la misericordia fuera merecida, no sería misericordia. Y yo le he pedido misericordia. Y eso nos da una gran lección. Cuando yo te perdono, la definición involucra que no es merecida, sino es un acto de misericordia y de gracia. Yo sé que a lo mejor eres tremendo conmigo, que me has hecho cosas tremendas, que me has herido tremendamente. Y el perdón, pero lo más seguro es que no lo mereces, no lo mereces, ¿sí? Pero el perdón no es un acto de merecimiento, sino un acto de misericordia y de gracia. Y eso es que no tienes que merecerte mi perdón. Es algo que yo te otorgo. No debes de merecerte mi perdón. Es algo que yo te otorgo. Y ese es el ejemplo de Cristo, que me perdonó y no porque yo lo mereciera. Yo no lo merecía, sino porque Él es rico en misericordia, de sus riquezas, en gloria y en gracia. Y Él me ha perdonado. Hermano, te repito otra vez, cuando yo te perdono, la definición involucra que no es merecida, sino un acto de misericordia y gracia. Y usted lo que está haciendo cuando usted perdona a esa persona que le ha causado daño, un acto de misericordia y de gracia. No porque él merezca el perdón, sino porque usted está obedeciendo a Cristo. Hermano, fortalezamos nuestros lazos afectivos, relacionales. No permitamos que el odio, el enojo, la ira, la contienda nos lleve a romper o a fracturar relaciones que no debe de ser. Luche por su familia, luche por sus familiares, luche por sus hermanos en fe. Luche, hermano, el matrimonio, las relaciones más íntimas que tenemos con los hijos, con los familiares. Es una escuela donde debemos aprender a perdonar y a pedir perdón, con la ayuda de Dios. En este año que inicia, yo le ruego y le pido a Dios que nosotros limpiemos nuestros corazones, sanemos nuestros corazones, que nos ayude a sanar nuestros corazones en ese proceso. Muchos van a llevar un poco más de tiempo, otros menos tiempo, pero que nos ayude en ese proceso, si es un proceso, para que nosotros podamos tener limpio el corazón y podamos amar como Cristo nos ama a nosotros. Cristo no nos hizo nada, mas sin embargo nos perdonó. No porque lo mereciéramos, no merecíamos el perdón, sino por su misericordia y por su gracia. Si a usted le ofendieron y perdona, no es porque merezca a esa persona el perdón, sino por la gracia y la misericordia que usted le otorga, así como Cristo nos otorgó a nosotros esa gracia y esa misericordia. Sane su corazón, hermano, sane su corazón, ame, sea feliz, ame a Cristo, porque vamos a estar fortalecidos, porque es este último año que pasó y este que viene. La situación es difícil. Tenemos que estar unidos como familia, como hermanos, como personas, pidiendo, intercediendo por el mundo, por México, por todas las personas, por nuestros hermanos en fe, por las que no conocen a Dios. Hermano, pero ¿cómo vamos a amarlos si en nuestro corazón hay resentimiento, amargura, tristeza? Tenemos que limpiar nuestros corazones. Tenemos que sanar nuestros corazones. Tenemos que perdonar. Y perdonar es un acto de misericordia y de gracia. No es porque si lo merece o no lo merece. Es porque amamos a Cristo y somos obedientes a su palabra. Que el Señor le bendiga. Nos estaremos viendo primeramente Dios
el próximo domingo. Y déjame decirte que seguimos orando por la iglesia y por usted, mi hermano. Un saludo a todos los que me están viendo por este medio. Y recuerde y grábese mucho esto. Y con esto termino. Que el perdón es un acto de misericordia y de gracia. No es porque lo merezca aquella persona que me hizo daño, sino porque Cristo merece que yo sea obediente a su palabra y que complazca a Dios en lo que Él nos dice. Y Dios quiere obediencia. Dios nos ama. Usted ame también. Que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana. Saludos, Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Estemos orando. Estemos orando. No nos cansemos de orar. Con súplica y ruego por las situaciones que estamos pasando, por la iglesia, por tu pastor, por toda la congregación. Que nos levante en ánimo, en fortaleza. Que leamos la palabra, que oremos. Les mando saludos, mis hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes, que guarde sus corazones, que la gracia de Dios, de su Hijo, del Espíritu Santo, sea en todo momento con nosotros. Bendiciones y esperamos con prontitud vernos y podernos saludar. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias. Bendiciones.